En el diplomado vamos a continuar con el desarrollo del módulo 5 y esto corresponde a la segunda parte. En la primera parte hemos desarrollado lo correspondiente hasta el análisis de demanda y ahora vamos a desarrollar el tema a partir de lo que es el análisis de oferta. Muy bien, la oferta corresponde al volumen del servicio al momento en que se está desarrollando el estudio, o sea, cuál es la situación en la que se está prestando los servicios en el momento en que se inicia el estudio del proyecto. En lo que corresponde a la oferta es necesario tener en cuenta que hay que analizar la situación presente de la prestación del servicio y cuál es la evolución que puede tener en el futuro. O sea, no es que hay que determinar únicamente la situación de la prestación del servicio en el momento actual, sino también hacer una proyección de cuál sería el comportamiento de la prestación de este servicio hacia el futuro. Aquí estamos colocando algunos ejemplos. Cuando, en el caso de un proyecto de educación, por ejemplo, si ya existe un establecimiento educacional, tendremos que tomar en cuenta eso, que la oferta actual se viene prestando bajo ciertas condiciones. Y si no existe, entonces digamos que el servicio estaría partiendo de cero. Muy bien, entonces cuando la oferta es inexistente, la demanda potencial será igual a la demanda actual. Ya no hay nada que restar allí, digamos, ¿no? Muy bien, a ver, acá lo que estamos viendo nosotros es básicamente comparar lo que es la oferta con la estimación de la demanda. Entonces, si el servicio ya se viene prestando, digamos que existe entonces un determinado nivel de oferta del servicio. Eso lo comparamos con la estimación de la demanda que ya hemos visto en la exposición del día anterior, y la diferencia será pues los vacíos de atención que tengamos, ¿no? Por eso es necesario determinar con exactitud cuál es la oferta del servicio para comparar con lo que viene a ser la estimación de la demanda, que ya hemos visto cómo se lleva a cabo la estimación en la primera exposición de este módulo 5. Acá tenemos, por ejemplo, una exposición, una presentación gráfica de lo que vendría a ser el área de color azul, vendría a ser una población demandante del servicio. Y esto de acá vendrían a ser los centros de atención y todo lo que tenemos encerrado en el círculo vendría a ser la población que se está cubriendo, ¿no es cierto? De esta población demandante, con esta intervención se está cubriendo esta porción de acá. Y así con los otros, con las otras áreas. Entonces acá, por ejemplo, estamos observando que aquí se está superponiendo, ¿ve? Este centro de atención estaría irradiando el servicio a toda esta área y en esta parte habría un sector de esta población que puede acogerse al servicio que se da en este centro de atención o al de acá, y eso entonces ya estaría aquí habiendo una ineficiencia. Entonces, en realidad, digamos que cuando se trata de establecer los servicios que va a prestar un proyecto, hay que tomar en cuenta incluso estas circunstancias. Digamos que esto es un poco más profundo el análisis, pero imagínense ustedes que para una población demandante se le está atendiendo acá con uno, dos, tres, cuatro proyectos. Pero fíjese, por ejemplo, acá, con esta intervención, con este centro de atención, se estaría pues dando la posibilidad de que esta población de acá tenga la duplicidad del servicio, y eso es lo que se tiene que evitar. Por eso es que hay que incluso llevar a una representación gráfica. Entonces, si nosotros tendríamos por acá, por ejemplo, estos centros de atención que están ya dando el servicio a esta población demandante, estamos viendo que acá hay varios lugares en donde hay una intersección, y esa intersección implica ya niveles de ineficiencia en la prestación del servicio. Si nosotros estamos diseñando acá un nuevo proyecto, ¿ve?, para atender una población como esta, que es una población que no está atendida, está de color naranja, entonces imagínense, ¿dónde tendría más o menos, dónde tendría que estar ubicado el centro de atención? Aquí, ¿ve? Al ubicar el centro de atención acá, entonces estaríamos más o menos abarcando la población que está desatendida, ¿ve? Y procuraríamos que exista la mínima intersección
con otras áreas en donde ya están siendo atendidas por otros centros de atención. Pero este es un aspecto muy importante a tomar en cuenta al momento de formular el proyecto, porque ya hemos dicho desde el primer momento en la parte que correspondía al concepto de eficiencia, en esto con lo que busca el proyecto en realidad es que los servicios se presten con eficiencia. Y si nosotros hacemos una intervención como estas, en donde hay una población que puede ser atendida por dos centros de servicio al mismo tiempo, ya estamos cayendo en ineficiencia. Por lo tanto, ya eso debe corregirse en el propio proceso de la formulación del proyecto. Muy bien, la proyección de la oferta. ¿Ve? Para hacer una proyección de la oferta lo que tenemos que hacer es estimar la capacidad de producción a futuro, en los años comprendidos en el horizonte de evaluación del proyecto. Ahí tendrá que verse pues si existen algunos planes de expansión, por ejemplo, si ya existe un colegio que está funcionando, este colegio puede tener algunos planes ya de expansión, entonces eso es parte de la oferta existente actualmente, cuya expansión no depende del proyecto, sino que depende de lo que ya está previsto en la forma como se viene prestando actualmente el servicio. Identificar otros proyectos en curso con potenciales oferentes. Claro que en el caso de la oferta del Estado, mayormente no vamos a tener estos problemas porque digamos que el Estado tiene el monopolio de la oferta de los servicios públicos. Pero el caso de gobiernos locales puede que una población esté siendo atendida ya por un gobierno local y otro gobierno local podría estar pues intersectando esa zona de influencia y ya estaríamos cayendo en ineficiencia. Otro aspecto a tomar en cuenta en el caso del análisis de oferta es realizar siempre la oferta optimizada. Y la oferta optimizada significa que nosotros podemos mejorar la oferta del servicio actual sin necesidad de incurrir en una inversión y poder mejorar el servicio, solamente, digamos, utilizando algunos recursos que mejorando ya sea la parte de procedimientos o algunos de gestión, digamos, se pueda mejorar la oferta. Esto es un aspecto también muy importante en proyectos porque normalmente nosotros observamos que cuando se habla de la oferta optimizada, ¿ve? Esto en todo caso lo vamos a resaltar acá porque esto es un tema sumamente importante. Fíjese, esto de la oferta optimizada, en la mayoría de los casos, vamos a observar que no se le da la debida importancia y en realidad el hacer el análisis de la oferta y optimizarla tiene una importancia tremenda en lo que significa la eficiencia, incluso los recursos. Porque si nosotros podemos mejorar la oferta simplemente haciendo algunos cambios que involucren básicamente gastos operativos, entonces eso puede mejorar sustancialmente el servicio y poder aplazar la realización del proyecto de inversión, lo cual implicaría pues priorizar otros problemas y derivar hacia ahí los recursos de inversión. Y eso sería manejar eficientemente los recursos. Bien, el otro punto es el balance oferta-demanda. Una vez hecho la identificación de la oferta, habiendo incluso realizado la optimización de la oferta, eso lo comparamos con la demanda, cuya estimación ya hemos visto en la exposición anterior. Una vez teniendo la estimación de la demanda y luego la estimación de la oferta proyectada, incluso para el horizonte de evaluación, hacemos lo que se llama el balance oferta-demanda, que es la resta de la demanda menos la oferta optimizada. Entonces ahí lo que nos va a dar como resultado es la demanda insatisfecha, que sería la demanda que debe tener presente para cubrir el proyecto. Muy bien. En el balance demanda-oferta hay que ver acá, digamos, un asunto importante que es lo de la determinación de metas. El proyecto normalmente debería tratar de cubrir toda la demanda potencial, ¿eh? Pero en muchos casos eso no es posible, entonces por razones ya de tipo presupuestal o de logística o de capacidad institucional, entonces se atiende solamente una parte de la demanda potencial, o sea, algún porcentaje. Entonces, normalmente deberíamos atender el total de la demanda, pero basado en las restricciones que puede tener el gobierno local,
esa demanda puede ser cubierta solamente en un determinado porcentaje. Em, Igualmente, se debe tomar en cuenta la estimación del volumen de los servicios que el proyecto ofrecerá a partir de su consolidación como proyecto. ¿Eh? La demanda efectiva de los servicios no atendida en el año de la consolidación. O sea, hay que ver cuánto de la demanda efectiva no va a ser atendida en el año de consolidación. Igualmente, el porcentaje de demanda no atendida que el proyecto cubrirá. Entonces, eso es lo que debe, en eso consiste el plan de la producción del servicio, ¿no? Hay que elaborar un plan de prestación del servicio para ver cuál es el porcentaje de demanda efectiva que va a ser atendido por el proyecto. El estudio técnico. Bueno, el estudio técnico es otro de los estudios importantes que hay que realizar en la etapa de formulación. Acá, en realidad, consiste en determinar cuál es la alternativa óptima. Obviamente que el estudio técnico se lleva a cabo después de haber hecho el estudio de mercado, porque en el estudio de mercado se determina el déficit de oferta que existe, o sea, esa parte que va a cubrir el proyecto. Entonces, en función a esa parte de del déficit de oferta o de demanda insatisfecha, es que se va a elegir una alternativa. Y aquí ya entra a tallar lo que es el estudio técnico. En el proceso de determinación de las características técnicas, hay que tomar en cuenta que estas características técnicas tienen que estar pues consistentes con el problema central, ¿eh? Porque ello nos va a llevar a determinar además la estructura del cálculo de los costos. Entonces hay que tomar en cuenta que el estudio técnico tiene que tener una relación con el problema central que se va a resolver con la intervención del proyecto. Entonces, como en el proyecto normalmente lo mínimo que exige el SNIP es que tenga dos alternativas, en el momento de elaborar el estudio técnico hay que tener en cuenta que habrá pues una alternativa A, que puede ser la alternativa recomendada, luego de los estudios que se han hecho, ya lo que hemos visto en las partes iniciales del, del diplomado, y habrá una segunda alternativa. Y además tenemos una tercera alternativa que es la situación actual optimizada, o sea, la oferta optimizada. Aquí ha habido casos pues en donde la intervención, o sea, la ejecución de un proyecto se ha tenido que aplazar momentáneamente porque al optimizar la oferta se producen cambios importantes en la prestación del servicio, lo cual hace en todo caso que pierda pues un poco de prioridad la inversión en resolver ese problema, dado que el problema puede ser tranquilamente mejorado la prestación del servicio, o sea, hacer una mitigación del problema optimizando la oferta. Entonces, en la práctica tendríamos como mínimo tres alternativas. La alternativa que ha sido seleccionada, la segunda alternativa y la oferta optimizada. Ahora, acá en la mayoría de proyectos, como los que tenemos experiencia en esto, lo hemos podido observar, pues normalmente no se hace este trabajo de optimización de la oferta y generalmente se plantea que estamos considerando una oferta cero, lo cual a veces no es cierto, pero en todo caso lo que debe quedar claro aquí es que hay que trabajar seriamente esto de oferta optimizada. La optimización de la oferta puede llevarse a cabo mediante tres tipos de medidas. Medidas administrativas, medidas procedimentales y medidas metodológicas. Esto no implica inversión. Estos cambios en la parte administrativa o cambio en los procedimientos, cambio en las metodologías, pueden ser simplemente coberturados por costos de operación, o sea, costos operativos. Entonces, lo que en el presupuesto diríamos gasto corriente. Esto de acá puede ser cubierto con gasto corriente, por lo tanto, basta destinar un monto de gasto corriente para hacer modificaciones en estas áreas y optimizar la prestación del servicio. Eso se llama la oferta optimizada. El planteamiento técnico de alternativas, bueno, pues resuelve prácticamente estas preguntas, ¿no? ¿Cuánto se va a producir? Esto está condicionado por el tamaño del proyecto y el tamaño del proyecto es la resta entre la demanda y la oferta optimizada. Entonces, el tamaño
del proyecto se refiere a cuánto se va a producir, y esa es una parte que forma parte ya del estudio técnico, porque el estudio técnico es el que va a determinar ya la cantidad de unidades de producto o de servicio que son necesarias para cubrir ese déficit de oferta. Eso es la primera pregunta que se hace en el estudio técnico, ¿cuánto vamos a producir? Y eso está en relación al tamaño del proyecto. ¿Dónde? ¿Dónde se va a localizar el proyecto? Se tiene que ver con la localización. Ahí también tiene que obedecer a criterios de carácter técnico. Igualmente, ¿cómo se va a producir? O sea, ¿qué tipo de tecnología vamos a utilizar? Todo esto de acá forma parte de lo que se considera el estudio técnico de las alternativas. Esto viene a ser un conjunto de aspectos físico-técnicos. ¿Esto quién lo lleva a cabo? Generalmente los especialistas de cada sector. Pues si es un proyecto educativo, imagínense el estudio técnico del proyecto, tendríamos que hacerlo con la gente que está trabajando en el sector, que conoce, que está vinculada al sector de educación. Se trata de un proyecto de saneamiento, igualmente esto pues estará a cargo de ingenieros sanitarios. Si es de proyecto de riego, el estudio técnico tienen que hacerlo los especialistas en el campo de la agricultura o del riego agrícola, ¿no es cierto? El uso de agua para fines agrícolas. Entonces los estudios técnicos se llevan a cabo con personal especializado en cada uno de los servicios a los cuales está dirigido o que va a prestar el proyecto que se está formulando. Determinación del tamaño. Para determinar el tamaño hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta. ¿Bien? Entre ellos está la cantidad de población afectada o la demanda insatisfecha, el financiamiento, economías de escala y tecnología, normas regulatorias. Hay proyectos que tienen que acogerse a determinadas regulaciones, disponibilidad de insumos, localización, estacionalidades. O sea, hay varios factores que van a influir para determinar el tamaño del proyecto, ¿no? Ahora, lo normal o lo lógico sería el tamaño del proyecto sea pues atender totalmente la demanda insatisfecha, pero ya hemos dicho que eso en algunos casos no es posible, por lo tanto, determinar el tamaño no solamente tiene que ver con la envergadura o el monto de la demanda insatisfecha, sino ver problemas de financiamiento, problemas de economías de escala, si hay normas regulatorias al respecto, disponibilidad de insumos, si el lugar donde va a instalarse el proyecto permite o no atender a toda la demanda. Entonces, todos estos factores hay que tomar en cuenta para determinar el tamaño del proyecto. El tamaño del proyecto no es pues una cosa también que sea inalterable, digamos, ¿no? O sea, se puede determinar un tamaño inicial y luego se puede ir planteando que en el transcurso del desarrollo del proyecto se puedan ir, digamos, ampliando, ¿no? Haciendo algunos agregados en las líneas de producción. Eso, digamos que hacer lo que acá estamos diciendo, unas adiciones sucesivas. Eso también es posible, ¿no es cierto? Pero normalmente, como que los proyectos de inversión pública trabajan bajo una determinación fija de cuál es el monto del proyecto, del monto o sea, el tamaño del servicio que se va a prestar. Pero eso no quita de que también pueda hacerse por etapas, por ejemplo, ¿no? En una primera etapa se va a cubrir una determinada cantidad de la demanda insatisfecha, o una determinada cantidad de población, y en una segunda etapa se puede ampliar para ampliar la cobertura de prestación del servicio. Con el balance oferta y demanda se estima el volumen de los bienes y servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá a partir de su consolidación. Entonces, esto también es una cosa clave, este balance oferta-demanda, porque eso es lo que permite hacer esta estimación y, como consecuencia, el establecimiento de las metas del proyecto. El tamaño del proyecto se mide en unidades de producción. Y aquí tenemos un ejemplo que volvemos a este mismo tema, que ya lo hemos visto en el caso de la primera exposición del módulo 5, en donde vimos que un aspecto importante para determinar la demanda es identificar claramente el servicio y la unidad de medida del servicio. Igualmente, para expresar el tamaño del proyecto tenemos que expresarlo en tamaño, en unidades de medida del servicio. Aquí tenemos algunos ejemplos. Para el caso de educación, alumnos
atendidos por año, en el caso de salud, número de atenciones por año, ¿ve? En el caso de agua potable, metros cúbicos por año o litros por segundo. Entonces, el tamaño del proyecto pues va a estar expresado en la unidad de medida. Acá digamos 500 alumnos al año, no sé, pues, ¿no? A ver, igual en salud, 250 atenciones de salud anuales. Eso sería el tamaño. A ver, el tamaño del proyecto tiene que ver con un aspecto importante también que es el punto de equilibrio. Punto de equilibrio que implica que todo proyecto, sea público, sea privado, hay un punto en el cual la producción del bien o del servicio y su puesta en el, digamos, en el mercado, en este caso su puesta al servicio de los pobladores, hay un punto en el cual permite recuperar todos los costos. Y a partir de ese punto, si se sigue prestando mayor cantidad del servicio, entonces ya va generando los beneficios. Eso es natural para cualquier tipo de proyectos. Por eso es que acá estamos tomando en cuenta esto de el punto de equilibrio, que gráficamente lo observamos acá. ¿Bien? Esto de acá serían los costos fijos. Gráficamente el costo fijo está representado por esta recta. Este de acá vendría a ser el costo variable. Entonces, cuando nosotros superponemos al costo fijo el costo variable, tendríamos esta línea de costos por acá. ¿Ve? Y esto de acá, la línea de producción. Entonces, este punto es el punto de equilibrio. A partir de este punto de equilibrio, ¿ve? Ya se obtiene beneficios, tal como lo estamos observando en esta área de acá, ¿cierto? Bien, matemáticamente también lo tenemos acá. Un ejemplo que ustedes podrían ver. Acá hay una fórmula a través de la cual se va a calcular el punto de equilibrio. Bien, entonces acá el punto de equilibrio, fíjese por ejemplo acá el punto de equilibrio, calcular ese costo fijo sobre precio menos costo variable sobre el total de unidades producidas. Con estos datos reemplazamos y nos sale 12.500 unidades. Para estos datos, con una producción de 12.500 unidades, se lograría la recuperación total de los costos. Unidades adicionales ya no estarían generando los beneficios. Esa es la importancia del punto de equilibrio. Bueno, la localización creo que es un tema también un poco eh, más técnico, digamos, porque ahí la localización tiene que ver básicamente con disponibilidad de insumos, con ubicación de la población usuaria, porque el proyecto tenemos que ubicarlo donde está la población que va a usar, condiciones ambientales, bueno, es decir, hay varios aspectos que tienen que tomarse en cuenta para hacer la localización del proyecto. Eso creo no vamos a redundar mucho porque es fácilmente comprensible. ¿De dónde ubicar el proyecto? Aquí tenemos una serie de condiciones para hacer el estudio de localización, ¿no? Si hay que utilizar materia prima, pues tendremos que ubicarlo cerca de la materia prima o disponibilidad de insumos, igualmente en relación a dónde está ubicada la población usuaria. A ver, en cuanto a la administración y organización del proyecto, la organización para la ejecución comprende varios aspectos, ¿no? En primer lugar, es indispensable hacer una revisión completa de las características del proyecto para su implementación. O sea que no todos los proyectos se implementan de la misma manera. Cada proyecto tiene sus propias formas de implementación y de administración. Y en segundo lugar, hay que construir un sistema de monitoreo y evaluación. En realidad, todo proyecto debiera elaborar un sistema, ¿cierto? Un sistema de monitoreo y evaluación para poder hacer el seguimiento al proceso de organización del proyecto. El plan de implementación y ejecución, el plan de actividades y de presupuesto. Al culminar todos los estudios, se estará en capacidad de elaborar un cronograma de actividades. ¿Bien? O sea, una vez que se ha concluido con el estudio de mercado, el estudio técnico,
la localización del proyecto, entonces ya nosotros estamos en condiciones de poder elaborar un plan de actividades y de presupuesto. Todas estas actividades, obviamente, que son para el horizonte de ejecución del proyecto. Entonces ahí el plan puede ser fraccionado en trimestres, semestres o meses. En realidad aquí lo que hay que hacer es un plan de actividades con su presupuesto correspondiente. El estudio económico. Este es ya el último estudio, ¿ve? Y tiene que ver básicamente con determinar y clasificar ya los distintos datos referentes a costos y a beneficios del proyecto. Por el lado de los costos, tenemos que diferenciar los costos de inversión de los costos operativos. Entonces, acá en un primer momento vamos a ver los costos de inversión. Y los costos de inversión están referidos a tres tipos de costos. Los costos de inversión fija o activos fijos, ¿eh? Que tienen que ver con construcciones, instalaciones, maquinarias, equipos. Y estos activos están sujetos también a depreciación, ¿no? La depreciación viene por razones del uso mismo de los equipos, por obsolescencia o por desgaste. En el único caso en que no hay depreciación es en el caso de los terrenos. Entonces, una parte de los costos de inversión es lo que corresponde a la inversión en activos fijos, que ya dijimos se refieren básicamente a construcciones, instalaciones, maquinaria, equipos. La inversión diferida o inversión en activos intangibles es aquella que tiene que ver con la necesidad que un proyecto tiene de incurrir en algún tipo de desembolsos que son activos, pero que no son activos fijos, como por ejemplo el costo de las minutas o las licencias, franquicias, montajes, permisos. Entonces, hay varios desembolsos en que se tiene que incurrir en la etapa de ejecución del proyecto, que no son activos fijos, sino son este tipo de activos que se denominan activos intangibles. También forma parte de la inversión del proyecto. Y por último, el capital del trabajo. El capital de trabajo, que viene a ser el monto del capital que sirve para financiar activos corrientes, pero que por su naturaleza de ser activos corrientes que se van reponiendo, entonces adquiere un carácter permanente. Por eso es que el capital de trabajo, si bien es cierto, financia lo que viene a ser los requerimientos de insumos, mano de obra, ¿no? Y que se liquidan en el corto plazo, pero porque estos desembolsos se convierten en permanentes, entonces forma parte de lo que es inversión. Y esa inversión se llama capital de trabajo. Eso lo podemos precisar de repente un poco más adelante, pero el capital de trabajo, a pesar de que se refiere a desembolsos para operación del propio proyecto, pero cuando esto adquiere un carácter permanente, entonces se convierte en lo que corresponde a inversión en capital de trabajo. Los costos de operación. Los costos de operación son los desembolsos que debe incurrir la institución para remuneraciones, insumos, servicios básicos como agua, luz, arriendos, permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros, costos de producción como mano de obra directa e indirecta, materias primas, suministros, depreciación, gastos de venta, promoción y administración. Todo esto forma parte de los costos de operación. Eso hay que distinguirlo también de los costos de mantenimiento. Los costos de operación están referidos a todo aquello que tiene que ver con la operatividad del proyecto. Mientras que los costos de mantenimiento son costos orientados para mantener la capacidad de generación de los beneficios. Y básicamente a evitar el deterioro de los equipos. A eso se refiere a mantenimiento. Los costos de mantenimiento son aquellos desembolsos para evitar el deterioro de los equipos. Entonces, el costo de mantenimiento se refiere a mantenimiento de equipos, repuestos, reparaciones periódicas. ¿Bien? Eso es lo que
debemos diferenciar claramente de lo que es el costo de operación de los costos de mantenimiento. Bueno, en el caso de la inversión, fíjese, tiene toda una estructura también los costos de inversión. Aquí no hay que tomar en cuenta que eh, la, no se debe confundir la inversión total del proyecto con el presupuesto de obra. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, la inversión total que incluye desde el expediente técnico, el costo de obra, supervisión técnica y otros. Entonces, acá hay un presupuesto que se refiere al presupuesto de obra, que es esto de acá. Es una parte de lo que es la inversión total del proyecto. La inversión total del proyecto incluye toda esta estructura de costo que estamos viendo acá. Y el costo de obra es únicamente referido a una parte del presupuesto de inversión que tiene que ver con el presupuesto de la obra. Bueno, y por último, vamos a ver acá, este, ya digamos la presentación más o menos de lo que vendría a ser el presupuesto y financiamiento. Entonces acá, en este cuadro, vamos a desagregar todo lo que son los costos, costos directos, sus componentes, costos indirectos, costo total. Y aquí la forma como se va a financiar, si es con donación, con crédito, recursos ordinarios, aporte propio, canon, total. Este es el cuadro final que debemos construir para ver el presupuesto y mantenimiento. Por último, vamos a ver acá también los ingresos de operación. Esto básicamente para algunos casos, como por ejemplo el caso de los proyectos de agua potable, donde obviamente que hay una tarifa y se cobra, entonces genera ingresos, ingresos monetarios. Eh, pero para otros proyectos no necesariamente, ¿no es cierto? Sin embargo, fíjese, en los ingresos de un proyecto debe tomarse en cuenta la venta de los productos, bienes o servicios, igualmente la venta de activos, en el caso de que los activos que ya llegaron al fin de su vida útil se puedan vender como desechos, tienen un valor residual. Eso también forma parte de los ingresos de operación. Eh, los ingresos se estiman con precios más bajos de los bienes y servicios. Eh, pero claro que esto, digamos, para los proyectos de inversión pública normalmente, imagínense, no se está tomando en cuenta, por lo menos por el momento, pero en perspectiva se supone que en la medida que se vayan trabajando proyectos más grandes, entonces estos proyectos van a ir generando pues activos que entran ya en desuso, en obsolescencia, y eso se pueden vender tranquilamente y formarían parte de beneficios del proyecto. Pero los beneficios más importantes van a ser aquellos que se obtengan por la prestación de los bienes y servicios. Entonces, en realidad, cuando el servicio, por ejemplo, se presta y no se cobra, por la prestación del servicio, aquí habría que hacer una valoración económica. Lo cierto es que finalmente todos los proyectos de inversión pública tienen que manifestar determinados ingresos. Si esos ingresos no se han monetizado, bueno, pues se buscará formas de monetizarlos para de esa manera poder llevar a cabo la evaluación del proyecto de inversión mediante la metodología costo-beneficio. Bueno, y al final ya se construye el flujo de caja, ¿no es cierto? El flujo de caja, que esto sí, digamos, para esto, más bien yo les recomendaría que ustedes vean el proyecto que nosotros le hemos presentado a ustedes, vean ahí cómo está construido el flujo de caja, porque aquí, digamos, la diapositiva simplemente estamos presentando una forma resumida de lo que es el flujo de fondos, que en realidad estaría constituido por tres bloques, ¿no? Lo que viene a ser la inversión en el momento en que se construye, la parte de operación y finalmente la liquidación. O sea, todo proyecto debiera ser liquidado, pues al final, digamos, de su vida útil. Entonces, el flujo de fondos es un flujo que abarca desde la etapa de inversión hasta la etapa de liquidación. O sea, aquí estaría considerado todo lo que es la vida útil del proyecto y acá ya cuando el proyecto se liquida. Cosa que, bueno, con el caso de los proyectos de inversión pública, pues no hemos tenido esos casos todavía hasta este momento. Bien, eso es lo que corresponde a esta parte del módulo 5, en donde en esta segunda parte hemos hecho la exposición de la parte que complementa lo desarrollado en la clase anterior, la exposición 1. Bueno, gracias.